La educación está en crisis, tenemos muy claro y lo vemos por todas partes que algo pasa con la educación. Hay marchas por todas partes, no solo en Chile, sino que en la mayoría de los países se tratan de comparar, tratan de medir a veces lo inmedible, pero lo que no tenemos muy claro es cómo solucionar el problema de la educación. Y es algo que preocupa, es algo que consideramos que es importante. Lo que hay que comprender es que el problema de la educación no está en la coyuntura política del momento actual, no está así el debate de un país como el nuestro, Chile, está en la calidad de la educación y luego se torna en el no lucro y luego se torna en la gratuidad y luego se mezcla y nadie ya sabe mucho de qué se está discutiendo, sino que el problema real de la educación está en el corazón mismo de cómo y lo que se le pide a los colegios, de cómo surgieron los colegios y qué es lo que se les pide. Comprendamos que los colegios nacen en la época de la Revolución Industrial o después de la Revolución Industrial para responder a esa sociedad que se crea a causa de la Revolución Industrial. Durante el siglo XIX, el mundo cambia radicalmente. Cuando digo radicalmente, es el cambio más asombroso que ha habido en la historia de la humanidad. Entendamos que el mundo a comienzos del siglo XIX y el mundo en el Imperio Romano no era muy distinto. Sí había cambiado la moda, unos se vestían de un modo, otros se vestían de otro. Las distancias eran prácticamente iguales. Las distancias eran a pie, en mula o a caballo, en carruaje. El carruaje romano podrá haber tenido ruedas menos elegantes, más elegantes, pero un carruaje tirado por caballos en esa época y a comienzos del XIX, la velocidad era prácticamente la misma. El mundo va a cambiar y va a cambiar con la aplicación del motor, de alguna manera, aquello que se mueve solo a los transportes por una parte y posterior la revolución industrial también se va a aplicar a otras dimensiones. Entonces primero va a ser el motor de vapor, posteriormente va a ser el motor a combustión y la electricidad, que son de alguna forma fuentes de energía que permiten mover cosas sin necesidad del ser humano o del animal. Y este cambio, que parece muy simple, va a cambiar todo. Y durante el siglo XIX se va a inventar el mundo moderno, se va a inventar todo lo que a nosotros nos gusta. Se va a inventar la sociedad de consumo. Hay que comprender que a comienzos del siglo XIX lo que la gente poseía era muy poco. Y es más, lo que la gente necesitaba era muy poco. Hoy día poseemos mucho y necesitamos mucho más. Siempre escuchamos que no tengo que ponerme. Y uno mira el closet y está lleno. Obviamente que nuestras necesidades cambiaron. Lo que antes era un lujo, hoy es una necesidad. Las canastas básicas van cambiando, pero el gran cambio se produce durante este periodo. En este periodo, aparte de la sociedad de consumo, va a surgir todo lo que son los tiempos libres, las vacaciones, van a surgir los deportes, va a surgir el ocio en el sentido de tiempo libre. Por primera vez se va a empezar a reglamentar y la gente va a concebir una diferencia entre lo que es su tiempo ocupado y su tiempo libre. ¿Cómo? Antes la gente no hacía esa diferencia, no hacía ninguna diferencia. No tenía noción de ni siquiera el concepto. Entonces, comprendamos que cuando este mundo cambia, se ve la necesidad de crear ciudadanos útiles. Y surge la genial idea de crear una educación para todos, obligatoria. Y nacen las famosas leyes de instrucción primaria en todas partes. En la década de 1870, Inglaterra ya establece que es importante crear ciudadanos útiles y por lo tanto se concentran en la enseñanza de lo que ellos llaman las 3R, Reading, Writing and Arithmetic. Few humanities, pocas humanidades. ¿Por qué? Quieren gente útil, pero no pensante. Entonces, no es que los colegios no existían, habían colegios relacionados con la iglesia, pero la mayoría de la gente no iba al colegio, incluso los educados tampoco iban al colegio. La gente no iba al colegio e iba directamente a la universidad. Pero ¿por qué digo que en el corazón mismo de cómo se concibieron los colegios está el origen del problema de la crisis actual de la educación? Simplemente porque desde que se concibieron los colegios, a los colegios se les piden tres cosas. Se les piden que socialicen, preparen a los niños para ser parte de la sociedad establecida y que encajen. Lo segundo que se les pide es que conecten a los niños con esas cosas que deben ser conocidas, esas cosas que deben ser conocidas, esa verdad. Eso se conoce como academicismo. Y lo tercero que se les pide es que permitan y dejen salir aquello que está en el interior del niño, que lo dejen en libertad para que
florezca. Eso se conoce y es el origen de todas las teorías progresistas. Entonces, el gran problema es que las tres cosas son fantásticas. Miren cualquier statement, cualquier sitio web de cualquier colegio y todos los colegios quieren las tres cosas. La buena noticia es que son tres cosas. La mala noticia es que son incompatibles. Yo no puedo socializar y meterle contenidos para que encaje en el molde de la sociedad si le enseño mucho acerca de aquellos contenidos que merecen ser conocidos, de esas verdades, porque entonces estas verdades humanistas los van a hacer disentir y considerar que el molde es un poco chico, que el molde es un poco grande, que el molde no les gusta, van a disentir. Por otro lado, yo no puedo dejar al niño libre para que florezca si tengo que meterle contenidos para que encajen en el molde social. No puedo dejar que el niño libre para que florezca cuando hay contenidos que debe conocer. Las tres cosas son incompatibles. Las tres cosas pueden ser válidas y mi pregunta es, ¿pueden ser? ¿Ya? Hoy la información está a un clic. Yo creo que el rol del profesor cambió. Hay muchas cosas que no tenemos que enseñarlas en clase. Tenemos que enseñarles a procesar los contenidos. Hoy día nuestro rol tal vez sea enseñarles a entender, no darles la información. Es una pregunta abierta, pero la educación está en crisis porque les pedimos tres cosas que no se pueden mutuamente.